Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, ¿verdad?, de nuestro podcast. Hoy día, cierto, una eminencia para nosotros, alguien que queremos mucho. Tuvimos la oportunidad de recibir el reconocimiento como el Emprendimiento Disruptivo 2023 desde Mis Beneficios AFP y aceptó nuestra invitación, cierto, a hablar de lo más importante que son las personas mayores. Con ustedes, voy a decir bien el apellido, Paulina Yasiji. Oye, muchas gracias por estar acá, por favor. Por invitarme. Cuéntanos, cierto, a toda nuestra comunidad, partamos conversando quién eres para aquellos que no te conocen y cómo ha sido este camino hasta llegar a la posición que tienes hoy día. Bueno, yo soy Paulina Yasiji Salamanca. A mí siempre me gusta presentarme con mi segundo apellido también, por mi santa madre. Madre de 3 hijos, soy economista. He trabajado en el mundo de economía, macroeconomía, inversión, el mundo financiero gran parte de mi vida, entre lo privado y lo público, y siempre también tratando de tener el tiempo suficiente para combinar vida personal con trabajo. Creo que mi rol de madre es mi principal trabajo, entonces eso es lo más importante. Eso. Me encanta. Y hoy día, cierto, representáis, ¿verdad? O muchas veces te encontramos en la prensa como la presidenta de la Asociación de las AFP, de la Asociación de AFP de Chile, ¿cierto? Sí. La Asociación de AFP es el gremio que agrupa a 6 de las 7 AFP. Hay una AFP que no está en el gremio. Y bueno, llevo un poquito más de un año en este rol. Es interesante la vida del gremio, porque tiene una mirada privada, pero una mirada de política pública, entonces tiene un rol público importante. Muy activo. Claro, ahora que más encima con la reforma de pensiones, claramente hay mucho más atención en el tema de pensiones, pero en general yo creo que el desafío es cómo poner la discusión de pensiones en la mesa sin polémica, sin reforma. Hablemos de pensiones, conversemos de personas mayores, conversemos de los desafíos que tenemos en una sociedad y economía, digamos, que se va poniendo más longeva y que tenemos desafíos que a veces nos cuesta hablar. Totalmente. Nosotros hablamos mucho de la nueva longevidad, ¿cierto? Esta economía plateada, y ahí surgen oportunidades porque el país está envejeciendo y el sistema actual, ¿cierto?, no fue diseñado con las mismas características que está teniendo nuestra sociedad actualmente. ¿Cuál es la mirada, verdad, tuya desde una mirada económica del desarrollo de esta longevidad que está teniendo el país y cómo, verdad, se genera esta oportunidad en pensiones? Bueno, es un tremendo desafío. Yo creo que como sociedad y como economía, para las empresas, para los gobiernos, esto de que nos estamos envejeciendo es un tremendo desafío. O sea, primero que nada porque tenemos una población que hoy día, no sé, será más o menos un 14% de personas mayores y que va a ser 20% más, o sea, 35% en unos años más. Y al mismo tiempo tenemos cada vez menos personas jóvenes, ¿cierto? Fuerza laboral activa. Claro, o sea, tenemos hoy día cada vez menos nacimientos por mujer en promedio. Y como país en Chile somos de los países que más nos hemos convertido en países más longevos en las últimas décadas, en los últimos años, y que vamos teniendo cada vez menos hijos por mujer. Entonces es un desafío muy grande, no solamente para pensiones, o sea, en todo ámbito. En los desafíos que tenemos en salud, en transporte, en políticas públicas, en subsidios, en cómo las empresas enfrentan el hecho de tener personas que son mayores y que muchas veces necesitan reconversión laboral. Son desafíos de política pública el tema de la reconversión, porque hoy día esto se combina con digitalización, porque si hubiéramos tenido quizá esta longevidad antes hubiera sido distinto a cómo lo enfrentamos una sociedad que va envejeciendo o se va poniendo mayor, no necesariamente envejeciendo para mal, digamos, que tiene más años. Totalmente. Al mismo tiempo de que cambia el mundo de una forma tan rápido, minuto a minuto, con todos los descubrimientos, innovaciones, digitalización, que tenemos que aprender a combinar estas dos cosas. Entonces, en pensiones el desafío está en cómo vamos atendiendo esta necesidad de estas personas que están en una etapa más pasiva de su vida, ¿cierto?, en que se asume también un retiro y poder descansar, muchas veces porque si quiere descansar, muchas veces porque la salud no acompaña. ¿Cómo se acompaña esto con pensiones? ¿Sabe qué tipo de pensión podemos tener y cómo se financia esa pensión? Porque al final, para cualquier sociedad o economía, planteémoslo desde un punto de vista más cultural o económico o financiero, debemos tener pensiones que cumplan con el objetivo de evitar la pobreza en la vejez, pero también de mantener
una suavización en el consumo, porque en la etapa activa tú recibes un ingreso y estás trabajando y con eso puedes pagar las distintas necesidades que tienes. En la medida que te vas retirando, van bajando tus ingresos y vas teniendo otro tipo de necesidades. Puede que no pagues colegios de hijos, pero se multiplica por 2 o 3 tu gasto en salud. Totalmente. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso en un país, hoy día en Chile, en que teníamos hasta hace unas décadas atrás, o hasta el 2022, digámoslo, o hasta el 2018, un sistema de pensiones muy basado en el pilar contributivo y con un pilar solidario más débil? Se fortalece el pilar solidario, que hoy día la conocemos como la PGU, que es universal para el 90%, excluyendo el 10% más rico, y tenemos pocos ahorros en el pilar contributivo, ¿para qué decir en el voluntario? Entonces, tenemos 3 pilares en pensiones, y volviendo un poquito atrás, seguridad social es mucho más que pensiones, ¿cierto? La seguridad social implica el seguro de cesantía, la salud, entre ellas las pensiones, y en las pensiones tenemos los 3 pilares: el pilar solidario, que hoy día conocemos como la PGU, el pilar contributivo, que es el que administran las 7 AFP, y la APB, el pilar más voluntario. El voluntario no lo tiene tantas personas como lo tienen en otros países, tenemos una baja cobertura. El solidario se fortaleció muchísimo en 2022 y es una gran política pública de la PGU. Y el contributivo hoy día, claro, para las personas mayores, hay muchas personas mayores hoy día que están pensionadas o a punto de pensionarse, que no se ahorró lo suficiente. Entonces esos son los desafíos que tenemos hoy día. ¿Cómo hacemos con estas personas que no ahorraron lo suficiente y cómo lo hacemos con las nuevas generaciones? Que con lo que decíamos, esta innovación y con cambios completamente culturales y económicos, no necesariamente van a cotizar como cotizaban antes, o cotizan menos aún. Y ese es un desafío gigante que tenemos como país. Sí, vi en redes sociales, cierto, que hace poquito hicieron un evento con la SET de cómo se hablaba de la informalidad, ¿verdad? Y la formalización. Sí. Y en esa línea, yo quiero destacar el compromiso que tienen ustedes como Mis Beneficios AFP, porque cuando nos llaman y nos dicen de sorpresa, oye, fuiste elegido como el emprendimiento disruptivo, uno siempre aplica, ¿verdad? Y que te lo reconozcan es súper lindo. Y ustedes se unen a la SET, a la Asociación de Emprendedores de Chile, para entregar este premio. Y te quiero hacer 2 preguntas en esta línea. ¿Qué rol, desde tu perspectiva, tienen las innovaciones en todos estos desafíos que acabas de mencionar? Y cómo, cierto, las empresas se tienen que vincular para que colaborativamente podamos atender a las personas mayores. Bueno, las innovaciones, me voy a salir un poco de... Por favor. Las innovaciones son un medio para, ¿ya? Que muchas veces pensamos que es el fin, ¿no es cierto? Como que quiero hacer innovaciones, pienso en las startups para, no sé, o generar cambios sociales o medioambientales, o quiero ser billonario y convertirme en un unicornio. Claro. Pero al final la innovación, y lo veo en la educación de mis hijos, las innovaciones son un medio para. ¿Y por qué te decía que me voy a salir un poco? Porque estoy pensando en la educación, por ejemplo, de mis niños, con el ChatGPT. Claro. Gran dilema de cómo lo van a hacer los niños hoy día para aprender, si pueden meterse al ChatGPT y les solucionan la vida. Entonces, se acabó la educación, se acabó los niños pensantes. Eso no es verdad. O sea, uno tiene que usar la tecnología, la digitalización, como un medio para. Como el Excel en la época. Es que, imagínate, si hubiéramos tenido esa mirada, hubieras googleado toda la respuesta hace mucho tiempo. O sea, en el fondo ChatGPT te da otra mirada, te da una herramienta más. O como estas máquinas que te ayudan a cocinar, para no decir ninguna marca. Entonces, no, pero es una herramienta. Sí. O sea, hoy día lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en que educamos para que los niños, al revés, tengan más cabeza pensante, más empatía, o sea, que desarrollen otras habilidades, el trabajo en equipo. Y que, bueno, si la tecnología les va a dar ciertas respuestas, mejor. Quizás van a aplicar menos memoria, efectivamente, porque van a tener en el reloj la respuesta y no van a tener que estar aprendiéndose las cosas de memoria. Y van a usar todo ese pedazo de cerebro que se les va a quedar libre de memoria en otras cosas. O en recordar otro tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que lo mismo acá. O sea, la innovación en nuestra sociedad y en nuestro país tiene que servir como un medio para buscar soluciones para los desafíos que tenemos. Hoy día tenemos desafíos en Chile, por lo menos, en muchos ámbitos. En seguridad, en crecimiento, en innovación. Inmigración. Claro, exactamente, inmigración. Tenemos muchos desafíos. Yo, claro, representando a las AFPs acá, pienso siempre en los desafíos que tenemos en pensiones y en esta economía plateada, o en este mundo más longevo que se nos presenta. Entonces, aquí las empresas tienen un rol y la innovación, y bueno, son todos lo mismo, ¿cierto? Uno podría pensar también en el rol del sector público en esto. Cómo generamos las condiciones para que emprendedores y empresas que
son lo mismo. Muchas veces se ve como empresas grandes y los emprendedores como más... es un ecosistema que tiene que apoyarse como un todo, ¿cierto? Las empresas grandes tienen que apoyar a las más pequeñas vía la compra, entregándole conocimiento, bueno, obviamente está el pago 30 días y todas las cosas que se generan en un ecosistema de emprendimiento y de empresas, y la innovación es parte de ello. Entonces, hoy día hay un desafío país que tiene que ver con actores privados y públicos, de cómo vamos acogiendo a estas generaciones que se van haciendo más longevas. Algunos de ellos se quieren retirar en paz, otros quieren seguir trabajando, otros quieren emprender, otros quieren disfrutar más a su familia y otros quieren disfrutar de hobbies que no tuvieron tiempo para hacerlo. O sea, todo esto tenemos que plantearlo desde un punto de vista como cómo lo hacemos sostenible y cómo lo hacemos con calidad de vida y con desafíos que hoy día estamos planteando. Estoy pensando en un desafío más fiscal, ¿cierto? La PGU se lleva una gran carga y aún así podría ser mejor, o sea, podríamos gastar más como país en la PGU. Bueno, ¿cómo hacemos que todo esto sea sostenible y que no se lleve todo el Estado la carga? Porque al final el Estado lo financian las mismas personas. Entonces, ¿cómo logramos pensiones, calidad de vida, buena salud, transporte, todo para una sociedad que se va convirtiendo más longeva y que no sea todo esto dado por el Estado y que todos estemos como espectadores viendo como el Estado, que no hay un señor Estado, ¿cierto? Somos nosotros mismos. Totalmente. Trata de solucionar este problema. Este es un problema de todos nosotros. Privado, público, sociedad civil, etcétera. Entonces, yo creo que es un desafío porque, a ver, volviendo al tema de la educación, tenemos desafíos en todos los ámbitos. Esto no es un desafío solamente en las etapas más longevas. Tenemos un desafío en los jóvenes, en la educación, tenemos muchas cosas acá. Entonces, ¿cómo hacemos para atender esta etapa de la vida y no desatender la educación? ¿Y por qué lo digo? Porque estamos planteando hoy día una reforma de pensiones en que estamos viendo subir la PGU, que puede ser muy necesario, pero tenemos otras necesidades del país también. Tenemos un nivel de educación bajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos en un país que está muy desafiado, que no está creciendo, para poder atender todas estas cosas? Y por eso también es importante el pilar contributivo, el que administran la ZFP, porque justamente para que toda esta carga no quede en una PGU y en un pilar solidario, que haya ahorro de las personas y ahorro a lo largo de toda su vida. ¿Cómo lo hacemos para que las mujeres tengan y lo digo en las mujeres porque es donde más les viene la carga de trabajo doméstico? Totalmente. ¿Cierto? Y que la corresponsabilidad de repente se nos olvida en nuestra sociedad y desafío para las empresas también. ¿Cómo lo hacemos para que las mujeres puedan trabajar más tranquilas, tengan trabajos formales, que es lo que tú decías antes, puedan ahorrar para sí mismas y que se complemente su ahorro individual con lo que tenga la PGU como política más de Estado? Son grandes desafíos. No, estoy pensando que hace poco leíamos que el 7% de los fundadores a nivel mundial son mujeres. A nivel mundial el 7% son fundadores mujeres versus, ¿cierto?, el otro 93%, y el desafío es aún mayor. Es tremendo. Tremendo. Al final del día... Sí, y uno dice, pero ¿cómo puede ser que todavía tengamos este tipo de desafíos en sociedades que van modernizándose tan rápido para algunas cosas y que todavía tengamos este dilema hombre-mujer o padre-madre? Claro. A mí me cuesta creerlo, pero sigue ocurriendo. Y para bien y para mal, digamos, y digo para bien y para mal porque tiene pro y contra, vemos que en las sociedades más avanzadas, uno mira Europa o Estados Unidos, siguen con los mismos desafíos. Entonces, sí. ¿Por qué digo para bien y para mal? Porque uno dice, bueno, no estamos tan mal en Chile, pero por otro lado, ¿cómo va a ser que economía o sociedades más modernas en muchos aspectos y con muchos más medios no se haya resuelto este tema, este dilema, esta brecha de género? Totalmente. Y tú mencionabas, ¿cierto?, este envejecimiento acelerado. Latinoamérica está viviendo lo que en Europa se demoró 150 años, nosotros lo estamos viviendo en 50 años, en este envejecimiento. Y las empresas, ¿cuál es el mensaje tuyo hacia las empresas respecto a cómo se tienen que vincular en los servicios hacia las personas mayores, entendiendo el desafío del asistencialismo? Sí. De decir que son incapaces, de que no tienen acceso al crédito, o, ¿verdad?, por no estar laboralmente activos. ¿Cuál es el mensaje, cierto, hacia las empresas? Yo creo que ahí hay varias cosas, porque una empresa siempre, o por lo menos en las últimas décadas, hay una conciencia que tiene que haber un rol social importante. O sea, no solamente te preocupas de la última línea, de entregar tu producto, tu servicio, y te olvidas y te vas para la casa y generaste utilidad para los dueños. Eso quedó en el pasado. Hoy día hay un rol social importante que cada empresa tiene que tener y que probablemente te lo desarrolla desde cada uno, desde su vereda. Una universidad y una minera o una FP pueden tener distintos
roles, pero lo que sí es cierto es que las empresas, porque son personas las que están detrás de las empresas, no hay un señor empresa hablando de un señor Estado o una señora. Estos son personas y hay responsabilidades. Entonces, ¿qué puede hacer una empresa? Una empresa puede, obviamente, y lo están teniendo cada vez más, desafíos con sus propios trabajadores o trabajadoras, ¿cierto? De decir, oye, voy a ayudarte en tu carrera, cuando vayas, digamos, cercana más a la etapa de retiro o de pensionarte, pensar en de qué formas voy entregando las herramientas para que si esa persona se quiere seguir trabajando o no, o quiere retirarse, cómo lo voy acompañando en este camino. Claro. Ahora, ¿cuál es el desafío también? Es que nosotros vemos cada vez menos la carrera tradicional que observábamos antes. Una persona antes... Padres. Claro, yo pienso en mis abuelos, tenían, no sé, pues, carreras que trabajaron muchos años en el mismo lugar. No se retiraron. Claro, se retiraron o trabajaron muchos años en los mismos trabajos por mucho tiempo. Tenían 2 o 3 trabajos a lo largo de su vida. Hoy día la persona puede tener un trabajo, 2 a la vez, cambia aquí, cambia de país, le pagan desde, no sé, otro país en Asia, le pagan, trabaja a las 11 de la noche porque es más nocturno. O sea, hoy día vemos una sociedad súper distinta. Entonces, esto de que trabajen en la empresa de por vida también es un desafío, porque ¿cómo le planteas tú un rol de responsabilidad a la empresa cuando también puede que ese trabajador no esté toda la vida, no quiera estar toda la vida de en adelante? Entonces, yo creo que eso es una forma, ¿cierto? Cómo cuido a las personas que trabajan conmigo, y eso lo vemos también desde un punto de vista de diversidad, de beneficios. Hay muchas cosas que las empresas, digamos, entienden lo importante que son sus trabajadores. Y creo que hay otras formas también, que es como, en esto se llaman como stakeholders, ¿cierto? Como todo lo que se relaciona con mi empresa me hago responsable. O sea, cómo puedo ayudar para ayudar a una fundación, o cómo puedo ayudar en un proyecto más país, o un rol con una municipalidad, en mis propios proveedores o en mis clientes. Nosotros siempre hablamos de ejemplos en otros países, y algunas cosas se dan aquí en Chile y que también estamos tratando de empujar desde la Asociación de FP. Por ejemplo, cuando una persona mayor se acerca a alguna, da lo mismo la empresa o sucursal o lo que sea que se vaya a atender, o servicio o producto, digamos, que el tamaño de la letra sea fácil para la persona, que esté en los medios para poder escuchar o ver. Se ha puesto más de moda, por razones obvias, el tema de digitalizar esto. Entonces yo llego a un lugar y ya no me atiende una persona física, me atiende un tótem. Que puede haber una persona física detrás de la pantalla o no, o manda un WhatsApp, ¿cierto? El chatbot lo va a ayudar. Chuta, pero se puede que las generaciones más jóvenes hoy día estén más digitalizadas y les sea súper natural, como estos nativos digitales. Claro. Pero yo pienso en mis papás, que están cerca están en los 80 años. No sé si les sale tan cómodo ir a atender un tema tan importante, como por ejemplo el tema de la pensión, con un asistente virtual. O sea, si tienen que cambiar un pasaje de bus o un pasaje de avión o lo que sea, o sea, les da mucha angustia el no poder solucionar. A uno le pasa también, porque uno dice, voy a comprar esto en la plataforma, y lo compra en la plataforma, perfecto, y llega a la casa, o lo que sea que compraste, bacán, un ticket para un show, lo que sea, una obra de teatro, la compras en línea. Y si te sale algo mal, ¿a quién le vas a reclamar? Sí, entonces, cuesta mucho. Eso, por ejemplo, es otra responsabilidad de las empresas, o de emprendimiento, de quien sea. Cuando tú ofreces un servicio en línea, ¿cómo respondes? O sea, los grandes desafíos de los emprendedores en la pandemia no fue la venta online, fue el cambio. Yo puedo venderte ropa y te quedó bien el pantalón bien, y cuando te queda mal y te lo mandé, no sé, pues de Santiago, Curicó a Punta Arenas. Claro. O al revés, de Punta Arenas a Santiago. Entonces, todas esas cosas son desafíos que vamos enfrentando y no solamente exclusivo de Chile. Por eso tenemos que también ir a sacar ideas de otros países, de ver cómo van avanzando. Y aplicarlas en el país. Oye, y muchos saben, ¿cierto?, que está el piensa en grande. Nosotros somos la primera generación, hijos, nosotros nos declaramos hijos ilustres, los queremos mucho. Y en ese rol, ¿cierto?, era impensado que una AFP se tomara un rol participativo, activo, que generara una relación con el Hogar de Cristo, con Vinson, y se pusiera, ¿cierto?, a enfrentar, o más bien a resolver la problemática en personas mayores. Aquí va mi pregunta: ¿qué rol tienen que cumplir las AFP, ¿verdad?, para poder solucionar otro tipo de problemáticas distintas a las pensiones con la colaboración y la co-creación? ¿Cuál es tu mirada respecto a este caso, ponte tú, de Piensa en Grandes?
Es que, a ver, yo creo que esto tiene varias caras, ¿ya? Esto no es una, porque lógicamente yo te puedo decir, mira, pagar mejores pensiones, pero como administramos el pilar de capitalización individual, que es lo que la persona ahorró, la responsabilidad es conservar el ahorro, multiplicarlo a través de las inversiones y darle el mejor servicio en el momento de pensionarse y a lo largo de la vida, porque hay muchas cosas que se hacen en la AFP a lo largo de la vida, no solamente a los 60, 65 años. Entonces, eso es el número uno, ¿cierto? O sea, además que eso es la ley, o sea, tiene que cumplirlo. Pero eso hacerlo con calidad, con buen servicio, y eso se cumple, o por lo menos yo veo trabajando los más de 7.500 personas en la AFP, sacándose la mugre para que eso se cumpla. ¿Ya? No desatender eso es lo clave, para eso estamos, eso es lo esencial, para eso se está, ¿cierto? Pero claramente hay otro rol, lo que decíamos antes, una empresa tiene una responsabilidad, tiene un rol social. Entonces, claro, cuando tú estás participando de la seguridad social, ese rol social se espera mucho más de ti. Se espera mucho más de cada una de las AFPs que lo que probablemente se podría esperar de un centro comercial, por decirlo algo así, claro. ¿Cierto? Y sin desmerecer todos los esfuerzos que puede hacer alguien en el sector comercio o en cualquier otro rubro. Cuando trabajas en seguridad social, cuando es pensiones, cuando son los ahorros que son obligatorios para las personas, hay un rol social. ¿Cuáles son las cosas que son importantes y se han preocupado las AFP? Digamos, ¿cuáles son las cosas que van incidiendo más allá de la base, que es lo que hablamos antes? Es, por ejemplo, a través de las inversiones. ¿Cuál es el rol que se tiene a través de las inversiones? Porque esto no se trata de andar favoreciendo un sector versus otro, o mando la plata para afuera, la mando para adentro de Chile. Aquí hay reglas súper estrictas. Pero ¿cuál es el rol importante en inversiones? Es que esto se invierta con un riesgo acotado para que tenga una buena rentabilidad. Pero también se pueden hacer cosas a través de inversiones, como por ejemplo, estamos firmando ahora el Acuerdo Verde. ¿Ya? Entonces hay ciertos acuerdos que tú puedes hacer de compromiso. No vas a cambiar el mundo un día para otro, tampoco el cambio climático va a estar en manos de la AFP, pero es con qué grano de arena yo puedo aportar, con qué me puedo comprometer, para que después todo el sistema financiero siga, porque las AFP han tenido un rol súper importante de ir mejorando los gobiernos corporativos, el rol de las empresas, del sector privado, y bueno, y también del Estado, porque las AFP también le prestan al Estado a través de las inversiones. ¿Cómo podemos hacer un país mejor? A través de las inversiones. Y eso ha sido algo que todo el sistema financiero en el mundo y en Chile se ha planteado. Bueno, obviamente las AFP son parte también. Eso es una cosa. En las otras cosas de innovación, es promover la innovación. Y no solamente a través de las inversiones. Esto no se trata de andar financiando cosas que vayan a salir, no vayan a salir, sino que se trata de cómo poder tener un rol en innovación. Porque las AFP son grandes innovadoras. Y cómo ir apoyando este ecosistema innovador. A ver, hay ciertas cosas que las AFP no pueden hacer porque por ley tienen que dedicarse pastelero a sus pasteles y que las podemos hacer a nivel de la asociación de AFP. Entonces, por eso mis beneficios AFP que tú mencionabas vienen desde la asociación de AFP, y aquí lo que se trata es que en mis beneficios AFP se visibilicen empresas y emprendedores. Y acá los descuentos que se entregan a través de mis beneficios o algún concurso que se ha hecho antes, no es que la financie la AFP ni la asociación de AFP, lo financian los mismos comercios que están entregando su producto o su servicio. Entonces acá lo que se trata es de visibilizar. Entonces, entendiendo ese rol y la posibilidad que tenemos ya casi 12 millones de afiliados, ¿cierto? No está todo Chile, hoy día somos casi 20 millones, pero tenemos más de la mitad en todo Chile, de norte a sur, esta posibilidad de visibilizar todos estos distintos emprendimientos, empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, estamos hablando de empresas que son para recreación, alimentación, salud y personas mayores. Entonces, todo eso es visibilizarlo y eso es un rol también que las AFP han entendido. El programa Mis Beneficios AFP está desde el 2018. Ya son casi 6 años, se ganó un premio internacional hace unos años atrás, un reconocimiento, porque son cosas que son importantes de no quedarse en statu quo, de ir viendo cómo se puede ir aportando, cómo se puede ir creciendo. Y también, muy importante, hablando de esto, es que las pensiones se asocian con personas mayores y tienen, ¿cierto?, esta connotación de muy lejano. ¿Cómo puedo hacer que las personas más jóvenes, ni siquiera estamos hablando de, no sé, no estoy hablando de una persona de 25 años, estamos hablando de una persona de 30 y tantos, plena etapa de trabajo, de creación y todo, que no está pensando en su pensión, no está pensando en el sistema de pensiones ni en su AFP. ¿Cómo lo acerco? Y esa es una forma muy importante de hacerlo y que creo que ha ido dando fruto cada año. Me encanta. Queremos hacerlo crecer más.
Sí, ahí a los que no conocen, en Instagram, Mis Beneficios AFP, ¿verdad? Sí. Y en la web, en Google, busquen Mis Beneficios AFP. Hay muchas oportunidades, ¿verdad? Beneficios para todos. Para cualquier persona que haya cotizado al menos una vez, ya es afiliado y con eso ya puede tener acceso. Me encanta, me encanta. Oye, y a nivel más personal, ¿cuál es tu mirada, verdad? ¿O qué rol juegan las personas longevas en tu desarrollo como persona? Tu relación con tus abuelos, tus papás son súper longevos. Aquí es la parte donde tú me quieres hacer llorar. No, olvídate, queremos entender como el vínculo y esa relación que tenemos. Para mí, mi abuelo me marca, me dejó la mejor herencia, que es su nombre, ¿verdad? Y esta sensibilidad con las personas mayores. Sí. Mira, yo tuve la suerte de... A ver, yo conocí de mis 4 abuelos a mi abuelita, ¿no? Que es la mamá de mi mamá. Pero en realidad ella, bueno, quedó viuda, o sea, el papá de mi mamá se murió hace muchos, muchos años atrás, cuando mi mamá tenía 14 años, en un accidente de avión, era piloto. O sea, tenía un trabajo, de hecho trabajaba en las cajas, que es el sistema de pensiones de esa época. Y esto ha sido el año 58, más o menos. Se muere en un accidente, volaba mucho entre Concepción y Rancagua. Entonces mi abuelita se volvió a casar con el que para mí fue mi abuelo, mi tata, que yo hablo de él y me pongo a llorar, así que lo máximo, una persona alegre, cariñoso. Él fue militar y después diplomático, entonces siempre estaba con sus historias en otros países, claro, y una persona muy, muy culta, pero además muy alegre, sin miedo a estar riéndose y tirar la talla, muy, muy, con mucha energía, mucha. Él se fue hace como ya 15 años atrás. Y los papás de mi papá yo no los alcancé a conocer, pero son un recuerdo muy vivo. Bueno, conocí a mi bisabuela por ese lado. Y un recuerdo muy vivo porque mi abuelita, sobre todo, los dos fueron muy potentes. Los dos fueron súper potentes, personas súper conocidas. Hay un consultorio, el Hospital FATS, todo con el nombre de mi abuelo. No te puedo creer. Pero mi abuelita, por el lado de mi papá, también tuvo, digamos, yo no la alcancé a conocer, pero una imagen muy potente en la familia. Hay un cuadro pintado de ella, así como en el living de la casa, porque fue una mujer muy, muy potente. O sea, en una época en que las mujeres tenían un rol mucho más doméstico. Mi abuelita salió del colegio a los 14 años, o sea, tenía una inteligencia súper dotada y empezó a estudiar medicina a los 15 años. Y dejó en Santiago a mi papá y a mi tía, que eran los 2 únicos hijos que tenían, para irse a estudiar o a perfeccionarse en salud pública. Ella se especializó en salud pública, a Estados Unidos. Y dejó a mi papá y a mi tía con mi bisabuela, a la que yo conocí. Entonces imagínate para la época. El vínculo, claro. Imagínate para la época, una mujer súper visionaria, muy, muy, muy moderna para la época, y además con temas de salud pública, como por ejemplo el control de la natalidad y el uso de anticonceptivos en una sociedad en que nadie lo hablaba. Claro. Entonces, una imagen de una mujer muy potente. Entonces, yo me crié en una familia donde nunca hubo una diferencia entre hombre y mujer. Por eso a mí no me gusta que el tema de género sea tema. Me hablábamos al principio. Claro, me choca mucho que sea tema. Y fui a un colegio donde nunca hubo una diferencia entre hombre y mujer. Entonces, el encontrarme en la vida ya profesional o en la universidad y después, hoy día, en que todavía hayan temas, mira, te llamamos porque eres mujer. No, yo creo que me llame por mis méritos, no por ser mujer. O de repente, no sé, pues uno dice, voy a organizar un seminario, lo que sea que uno haga, y te dicen, ya, pero ¿tienes mujeres? Y pues, ¿por qué tiene que ser tema? No tengo idea si son mujeres o hombres. Esa es la gracia, que no sea tema. Eso por mérito. Que lo que yo siempre digo, tú le preguntas a alguien si es zurdo o diestro, o si es colorino, o tiene el pelo negro, no te importa, porque es la persona. Si es de Santiago o de regiones, no te importa. Tenemos que llegar a lo mismo con el hombre y mujer, que no sea tema. Y cuando no sea tema, culturalmente, socialmente, económicamente, en la empresa, en pensiones, no va a haber tema. Pero seguimos todavía con el tema y cuestionando si tienen que haber cuotas o no. ¿Por qué? Si somos todas personas, da lo mismo. De los videos más virales hoy día en TikTok y en Instagram, un periodista preguntándole a una actriz qué es lo más caro que lleva, aludiendo a su vestimenta. Y la actriz le dice, mi cerebro. Y dice, mi cerebro, nos vemos. Tú, y en esa línea, ¿qué rol tiene, cierto, el ser mujer, el ser persona mayor, el ser? ¿Cómo se combate eso, desde tu mirada? Yo creo que muy lento, porque no es fácil cambiar.
volviendo al tema de las personas mayores, hay muchos prejuicios, ¿cierto? Y está el tema del edadismo, ¿no es cierto? Que en el fondo yo asumo que tú por tener cierta edad vas a tener ciertas preferencias y ciertas necesidades, que no te quieres mover mucho, que no quieres hacer esto, que no te vas a atrever a hacer esto. Entonces estamos con los prejuicios. Por supuesto que hay prejuicios para las mujeres. Había prejuicios hace un tiempo atrás para personas que querían tener otro género, ¿no? Digamos, otro sexo. Y hemos ido votando esos prejuicios y hemos ido incorporando distintas diversidades, pero no todas las diversidades. O sea, yo creo que la diversidad de edad todavía nos cuesta. Es un tema. De mujer o hombre, que es lo que te decía, me cuesta todavía que sigamos hablando del tema, y también, por supuesto, el tema de la edad. Tenemos como muy incorporadas las etapas de la vida. Cuando tú eres joven, estudias. Y cuando eres niño, estudias y vives con tus papás y con tu familia. Después sigues estudiando, después trabajas. Acá tienes hijos, acá tu hijo se empieza a ir de la casa, te pensionas, te retiras y no haces nada mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo volver a estudiar cuando soy una persona mayor? ¿Por qué no puedo trabajar o por qué no puedo combinar estas cosas? Hoy día también biológicamente las mujeres pueden tener hijos, o digamos, hemos ido para bien y para mal también, porque eso implica que va bajando el promedio de edad, porque en el fondo si lo tienes a los 35, 40 años, más probable que tengas un hijo. Pero lo que vamos haciendo es ir botando ciertos prejuicios. Pero cuesta, porque está todo arraigado. Claro, está todo muy instalado en las políticas públicas, los subsidios, los programas, todo. O sea, esto es transversal. Pero muchas de estas cosas parten de un punto de vista cultural, pero son los cambios más lentos también. Oye, Pauli, y tú tocaste dos palabras que son muy importantes. Los jóvenes, ¿verdad? Y hoy día en Economía Platellada se están hablando de los centenarios, estas personas que viven 100 años. Cada vez más. Cada vez más. ¿Tú qué le dirías, qué mensaje le dirías si tuvieras la oportunidad de hablar con esta Pauli de 8 años en esta experiencia que ha acumulado? ¿Y qué mensaje le dirías a la Pauli de los 100 años? A la de 8 años le diría que me invite de nuevo. Ay, me encantó mi infancia. O sea, volvería, ay, me voy a emocionar. Volvería 1000 veces a mi infancia. ¿Lo pasé tan bien? Y a la de 100 años, fíjate que yo converso con la de 100 años. Pero antes yo decía, la Paulina de 81 años, no me alcanzaba a pensar en la de 100. ¿Qué consejo le daría a la de 81 años? Porque a veces uno se le olvida gozar. ¿No es cierto? Como que uno está tan preocupado en cumplir, en el deber ser, porque yo todavía soy de la generación del deber ser, tú quizás eras del querer ser, yo soy todavía la del deber ser. Y se nos olvida disfrutar cada etapa. Y al final distintas vivencias, principalmente personales, en mi caso, me obligan todos los días a disfrutar el momento. Distintos desafíos de salud, familiares, de distintos tipos, en que tú dices, pucha, qué difícil la vida. Entonces, cuando tengo cosas buenas, las voy a disfrutar. Entonces, yo quiero que la de 81 años o la de 100 años me diga, bien, vais bien, disfrútalo, porque después se acaba, pues. Y no disfrutamos. Y lo otro también, que yo siempre me planteé, parezco loro cuando lo digo, pero lo digo mucho, yo siempre fui bien matea de estudiar, de trabajar y todo, pero una vez que tuve hijos, tu vida cambia, porque en el fondo eres empático por naturaleza, tú piensas en tu hijo, no piensas en ti, y eso te hace más empático con otras personas también. Entonces, yo siempre dije, quiero que mi lápida no diga la súper ejecutiva, la súper profesional, Paulina que cumplió con todo, check. No, la súper mamá. Bueno. Y todo el resto es lo mismo. Y lo digo súper en serio, y por eso trabajo duro, muy duro, pero yo nunca me olvido que mi principal trabajo es mi familia y mis niños, o sea, nunca. Espero que mis hijos opinen lo mismo. Pero intento por lo menos. No sé si lo logro, pero por lo menos lo intento. Sí, oye, y como yéndonos a otra vertical, en una sociedad que hoy día, ¿cierto? Tanta pelea, tanto conflicto, y en tu rol como presidenta, ¿cierto? De la asociación, ¿qué mensaje le daré a la sociedad chilena en esta línea de que yo comparto que tenemos que unirnos y salir a resolver lo que nos convoca, pero qué mensaje le daré a la política, a la sociedad respecto a tantos temas que a veces nos terminan agotando y no llegamos a nada, cuando en verdad hay que poner, nosotros decimos como de la innovación, no es pensando en lo que necesitan las personas mayores, sino las personas mayores en el centro con lo que ellos necesitan. Y no, ¿cierto?, con todo esto, lo que yo creo que se debería. ¿Qué mensaje le dais a la sociedad respecto a esto de unirnos para poder tener un Chile mejor, que es lo que todos necesitamos? Ay, y que yo no sé si soy digamos, la persona llamada a hacer un llamado a la sociedad, porque es muy grande ese rol. Creo que en el fondo es como cómo podemos hacer el mundo mejor.
¿cachai? Pero mientras me hacías la pregunta, lo primero que uno piensa lógicamente es en la empatía. O sea, en el fondo trata de ver cómo esto es mejor para Chile y para todos nosotros, no para algunos. Claro. Y lo otro es que pensemos en el futuro. O sea, por lo menos, como te decía antes, y sueno repetitiva, pero yo pienso en las siguientes generaciones y en mis hijos. O sea, ¿cómo puedo hacer que este país sea mejor para ellos? Entonces, y no por eso olvidar a las personas mayores para nada, sino que es cómo, si cometimos errores y hoy día vemos que, por ejemplo, las personas que están pensionando no tienen una pensión suficiente, ¿cómo enmendo los errores para las siguientes generaciones? Porque claramente tengo que ir a enmendar un problema hoy día, ¿cierto? Las pensiones para una proporción de las personas que no pudieron ahorrar lo suficiente. Tengo que ir a solucionar esto sin ninguna duda, pero no puedo seguir haciendo lo mismo para las siguientes generaciones, ¿cierto? O sea, aprendamos de los errores. Eso, entonces, a veces nos quedamos muy entrampados en el día a día, en el minuto a minuto, o en la rencilla, la pelea chica, y no hablamos con la de 8 años ni con la de 100. Entonces, ¿cómo lo hacemos para conectarnos? Y decir, ay, miremos todo afuera al bosque. Estamos de repente muy metidos y yo claramente tengo un trabajo difícil y desafiante porque hablar de pensiones no es un tema fácil, hablar de AFP en un país con tanto prejuicio y juicio es difícil, pero trato de hacerlo afuera del bosque. O sea, veamos cómo subimos pensiones, cómo se mejora el sistema, qué es lo que se necesita. Cometimos el error en el pasado todos, ¿cómo lo solucionamos? No sigamos cometiendo los mismos errores. Totalmente. ¿Cierto? Y estuvimos de invitados, ¿cierto? Enrique París, ¿verdad? También a Octavio Vergara, y nosotros les preguntábamos sobre políticas públicas. Y por favor, siéntete en la libertad, esto entendiendo la admiración que te tenemos, ¿qué foco tiene que haber en políticas públicas para personas mayores? Porque si no lo conversamos, nadie va a poder decir, oh, tenemos que ponerle foco a esto. Sí. Bueno, muchas cosas. Yo creo que tiene que haber... A ver, primero que nada, él llegaría a decir, mira, en realidad que haya mejores condiciones para que las personas mayores vivan y tengan un trabajo y trabajen más y todo. Eso no aplica, porque yo creo que en el fondo tiene que haber una mirada nuevamente más atrás. ¿Cómo preparo a esas personas mayores para que lleguen a una cierta edad y se sientan valorados, se sientan útiles, se sientan escuchados? Hoy día nosotros tenemos una sociedad y muchas leyes que hacen que una persona a los 58 ya sienta que no, claro, que ya está. ¿Cómo vamos a hacer eso como sociedad y como país? Y un tema súper mega sensible es el tema de la edad de jubilación. Pero si yo sigo manteniendo la edad de jubilación a los 60 años para las mujeres, a los 59, ¿quién te va a contratar? Entonces, hay ciertas políticas públicas que tienen que ir, primero que nada, en tema de salud. Lo que hablamos antes, se multiplica por 2 o 3 tu gasto en salud o más. O sea, gran parte del presupuesto, me atrevo a decir un 80% del presupuesto de las personas mayores, y lo veo en mi papá, en medicamentos y en salud, en distintas atenciones que tienen que tener, si empiezan a tener Alzheimer, tienen que tener algún tipo de atención con neuropsiquiatra y qué sé yo. Entonces, hay muchas cosas que son desafíos a la edad, que es una buena calidad de vida, salud, que tiene que ver también con salud preventiva. Como llego a esa edad, ¿cómo llego a los 65 años sintiéndome bien? Porque hice deporte y tuve una buena vida a lo largo de mi vida. También me puedo poner a hacer deporte a los 60 años, pero totalmente, la idea es que todavía venga acompañado en muchos años de... entonces, es integral. Esto tiene que ver con un tema de salud, no solamente a los 60, 65, 70 años, viene de antes. Por supuesto, un tema financiero, un mercado laboral que funcione. Hoy día la tasa de informalidad en las personas mayores son altísimas, como el 50%, o sea, 1 de cada 2 tiene un trabajo formal y el otro 1 de cada 2 tiene un trabajo informal. ¿Y qué implica eso? Oye, pero tú vas a decir, pero esa persona ya es mayor, no quiere ahorrar para su pensión. 1, igual puede seguir ahorrando para su pensión. Y 2, ¿qué pasa con todo el resto? Con vacaciones, con salud, con seguro de cesantía. ¿Qué pasa si una persona de 62 años que está trabajando pierde su trabajo formal, sigue trabajando pero informal y viene otra pandemia o un evento similar? No tiene ingresos y tiene gastos súper desafiantes. Entonces, las políticas públicas tienen que ir en esa línea y facilitando el tema salud, el tema pensiones, pero el tema pensiones, como yo lo veo muy unido a lo laboral, es un trabajo en lo laboral importante, el tema de la reconversión. Hoy día, cada vez más,
en Chile tenemos un sistema de educación que es muy débil y se refleja en todos sus aspectos y a todas las edades. Entonces, desde la cuna tenemos problemas y con la sala cuna, ¿cierto? De educación. Ya cuando llegamos a mayores no podemos asumir que la persona ya se educó y se capacitó. No, esto se sigue. Claro. Y puede ser un analfabeto digital. Entonces, tema de infraestructura digital también, porque tú puedes tener una persona, tú le entregas las herramientas en la municipalidad, la persona sabe usar un computador, un dispositivo electrónico y va a su casa y no le cubre internet. Y no va a tener los medios para ir a contratar un Starlink o estas cosas modernas de hoy. Entonces, la política pública hoy día para enfrentar la longevidad es integral y no se trata de una aislada a la otra. Yo creo que hasta uno podría llegar a pensar en, no sé, así como existe el Ministerio de la Mujer, uno podría pensar, ¿no es cierto?, en cosas mucho más grandes para enfrentar el tema de mayores. Totalmente. Pero que no solamente se enfrentan a los 60 años o a los 65, eso que digo, esto viene detrás. Esto es una política que tenemos que mirar nuevamente fuera del bosque. Fuera del bosque. Oye, y ya acercándonos al cierre, la innovación y el emprendimiento es la clave para desarrollar un país, ¿verdad? ¿Qué mensaje le daríais tú a las emprendedoras, emprendedores, a todos los innovadores, a estos líderes emergentes? Yo creo que se necesita una capacidad de... porque no es paciencia la palabra, es resiliencia. Porque todos sabemos que los emprendedores, el emprendimiento te puede salir bien o mal y la tasa de cuántos emprendimientos surgen es más baja. Vemos que no surgen hasta que surge. Pero entre medio se acaba la plata, se acaban las ganas. Yo creo que claramente uno puede decir, mira, empléate y ejerce al mismo tiempo. Pero no todo el mundo tiene esa facilidad, porque no todos los lugares te dan la flexibilidad para poder tener esos dos trabajos y en algún minuto hay que descansar y dormir. Yo creo que el consejo es obviamente mucha resiliencia o paciencia, no sé si es la palabra adecuada. Y lo otro es pedir ayuda, porque yo participo en una fundación, una organización más bien, en que mentoreamos, nos mentoreamos entre mujeres. Y se me ha tocado mentorear mujeres con ideas tremendas en emprendimiento, pero que no se han podido ordenar. Y en la parte de administración, y las platas, ir a pedir un crédito, tienes que formalizarte para pedir ese crédito. ¿Y cómo lo hago? No tengo idea. Yo sé hacer jabones, claro. O yo sé entregar este servicio. ¿Cómo me ordeno? Mira, y algunas te dicen, no, ¿cómo lo voy a hacer en un Excel? ¿O cómo lo voy a hacer con este software que me están ofreciendo si no sé contabilidad? ¿Cachai? Pedir ayuda. Hoy día hay un montón de asociaciones, gremios, emprendimientos, empresas y todo, que dan mentoría. Asesorarse, pedir ayuda, porque a veces el emprendedor está muy orgulloso de lo que está haciendo, no quiere que se metan en su vida, pero hay una pata más administrativa que es súper necesaria y al final uno pidiendo ayuda surge, pues solo no se puede hacer todo. Me encanta. Oye, el micrófono es tuyo. ¿Qué mensaje final le quieres dar a Chile, a quienes nos escuchan, por favor? No, primero que nada, felicitarte, porque bueno, el emprendimiento que tienes, pero además esta iniciativa de poder conversar con personas de distintos temas y poner este tema que es difícil, poner el tema de la longevidad, de personas mayores, temas complejos como el edadismo, porque como que nadie se siente tocado, porque todos dicen, no, yo no juzgo, yo no soy prejuicioso con las personas mayores, yo quiero mucho a mis papás y déjenme hasta aquí. Y es un tema difícil que nos tenemos que hacer cargo todos. Entonces, desde un punto de vista de pensiones, por supuesto que para nosotros, y tenemos una línea que se llama Tercer Tiempo, o sea, hablamos de mis beneficios FP, claro. Hablamos de la informalidad, también tenemos una rama, una iniciativa que es Tercer Tiempo, se llama. Buena. Y ahí también tenemos muchos proyectos y cosas. Entonces, creo que hemos hecho muchas iniciativas como asociación de FP y como AFP, pero nos queda mucho camino por recorrer. Entonces, y conociendo personas como tú y iniciativas como esta, y bueno, si conversaste con Octavio Vergara, hay mucho por hacer. Y cada vez va a ser más. Entonces, esto como estamos empezando a subir el cerro, pero cuando creamos que vamos a ir a la mitad del cerro, el cerro va a ser cada vez más alto. Falsa cumbre. Sí. Exactamente. Oye, 1.000.000 de gracias por estar acá, por tu tiempo, por entender la importancia de la economía plateada, por el tremendo equipo que tienes. Sí. Son todos y todas unas rockstar, las admiro a todos y también a todos, porque al final del día acercarse, ¿cierto? Y vincularse
uno, nos da confianza como emprendedores, como fundadores. Dos, nos da esa mirada fuera del bosque, porque nosotros estamos ahí en medio del bosque tratando de salir, pero tener este respaldo es súper importante para nosotros y también para los que vienen, porque al final del día el mensaje tiene que ser a todos los emprendedores: pongan foco en economía plateada, necesitamos más innovaciones y que entiendan que no estamos solos, no somos los emprendedores contra el mundo. Hay asociaciones, hay instituciones, hay empresas que nos quieren apoyar y que quieren de Chile un país mejor. Así que muchas gracias a todos los que van a ver este capítulo y a ti por estar aquí hoy día. Muchas gracias por invitarme.